Bien, ya estamos de vuelta para analizar la situación de la economía nacional. Después del dato del IMASEC, es una de las aristas que se puede abordar y que trabaja precisamente el barómetro de la economía que desarrolla la Universidad Andrés Bello y el Instituto de Políticas Públicas de esa casa de estudios, que consideran no solo la variación en la actividad económica, sino también otros factores como, por ejemplo, la confianza en la economía. Bueno, vamos a abordar este barómetro, los resultados que ha mostrado también en el primer semestre. Para eso estamos con Gonzalo Valdés, el subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la UNAM. Gracias por el contacto, Gonzalo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ya podremos hablar del IMASEC en específico, pero es interesante tener esta película que es más grande y un diagnóstico también mayor respecto a cómo marcha la economía nacional. Es lo que busca precisamente este barómetro. ¿Qué nos muestra al término del primer semestre, Gonzalo? Mira, al término del primer semestre observamos que la economía se normalizó después de los ciclos de alza y baja que vimos que se generaron durante la expansión del IFE, lo que vimos con el retiro de las AFP. Eso todo generó inflación, generó un mayor consumo y finalmente también generó después una contracción después de la economía. Y vemos que ese ciclo ya está al final y hemos vuelto a la senda esperable de la economía chilena sin todos estos shocks externos e internos que se generan. O sea, el proceso de ajuste, de normalización, digamos, de la economía ya concluyó. Correcto, ya estamos en el rango donde, por supuesto, siempre hay diferencias de opinión, pero donde una parte importante de los analistas creen que ya se volvió a la normalidad. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Y eso realza que los problemas de fondo de la economía chilena siguen estando aquí. Y en particular, el problema que vemos es un problema de crecimiento en el largo plazo. Diversos analistas hablan de esto, de una caída de la productividad, que no crecemos suficientemente rápido, que estamos creciendo en la prácticamente menos de un 2% al año, que significa que crecemos más lento que un país desarrollado. Y eso levanta también oportunidades. Siento que si crecemos a la velocidad de un país desarrollado y somos un país desarrollado, está todo bien, pero si somos un país que tenemos un tercio del PIB per cápita de un país desarrollado y crecemos a su misma velocidad, tenemos un problema y al mismo tiempo tenemos muchas oportunidades. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar. Bueno, y eso en parte refleja también el IMASEC de junio, ¿no? O sea, perdón, de mayo. Correcto. El IMASEC de mayo muestra que efectivamente cae la actividad, principalmente debido a la minería, pero si uno ve la tendencia de largo plazo, se observa que de alguna forma el crecimiento, si lo comparamos, digamos, con el 2018, antes del estallido, antes de todo esto que pasó, el crecimiento, repito, es de un 1,8% anual, que es bajísimo. Gonzalo, tú hablabas de los aspectos positivos de todas maneras que entrega este escenario. ¿A qué te refieres en particular? En particular, lo que hemos visto es que ha disminuido la sensación de riesgo que tenía la economía chilena y eso ha generado finalmente mayor inversión en los últimos meses. Entonces, el Banco Central, con todas las operaciones que ha hecho, ha logrado bajar la inflación, mantenerla acotada, se esperan caídas de tasas en los próximos meses y al mismo tiempo vemos que los inversionistas han retomado la confianza y han vuelto a invertir. Y esto va a tomar tiempo que se transforme en empleos, que hoy es la variable más relevante y donde, digamos, más nos aprieta el zapato en este minuto. Sí. ¿Qué variables son las que están mejorando de este barómetro que ustedes elaboran? Porque para explicarle a nuestra audiencia, ustedes consideran una serie de indicadores y ven si es que están en terreno bueno o malo y si están mejorando o están empeorando. ¿Cuáles son los indicadores que nos muestran que ha habido una mejoría y que estén también mejorando con el paso del tiempo? Sí, lo que vemos que más está mejorando es, como te decía, la confianza. Y básicamente vemos también que yo creo que es lo importante, entender que la economía como un todo depende de que las distintas instituciones funcionen y que los actores, en particular los inversionistas,
transformen esa confianza en mayores empleos y eso se transforma en mejor calidad de vida para la gente. Y lo que hemos observado en el último tiempo es que vamos en ese camino, pero al mismo tiempo faltan muchas cosas. O sea, por ejemplo, se habla mucho de los tiempos de la permisología. Eso es algo que no toma el barómetro en particular, pero nosotros cuando hacemos doble clic vemos que es necesario apurar ciertos trámites para que esto se transforme en mayor calidad de vida para las familias, que finalmente es lo más importante. ¿Ya? Sí. Bueno, desde ese punto de vista, otro de los indicadores que iba bien y mejorando, de acuerdo al barómetro, tiene que ver con la participación laboral. La semana pasada tuvimos más detalles sobre eso, pero es una buena señal también del regreso de la gente a la búsqueda de empleo, ¿no? Efectivamente. Hoy día pasamos por un periodo complejo a nivel laboral, pero ya observamos los primeros mensajes, la primera información que nos dice que vamos vamos en la dirección correcta, ¿ya? Y en particular la participación laboral nos habla de eso, nos habla de que la gente dejó de estar en su casa, por mucho tiempo, mucho susto por todo lo que tenía que ver con el coronavirus, y eso se acabó y estamos finalmente en una fase de normalización y creo yo también una fase de oportunidades, en el fondo. Una vez que ya se normaliza la economía, que van a empezar a bajar las tasas de política monetaria, que la gente quiere volver al trabajo, que se acabó el susto, el miedo por el contagio del coronavirus, es el minuto de retomar con fuerza y enfocarse en el crecimiento económico. Que tiene que ver precisamente con esa fase de estancamiento en la que ustedes describen. Correcto. Sí. Por último, Gonzalo, desde el punto de vista de la incertidumbre económica, ¿en qué escenario nos encontramos hoy día de acuerdo al diagnóstico que tienen ustedes? Y te lo pregunto en particular porque fue uno de los factores más relevantes probablemente de los últimos 2 o 3 años, a partir del estallido social, el inicio de luego un proceso constitucional, el COVID, por cierto, era otro factor externo, no manejado internamente acá en Chile, pero que también generaba otra cuota de incertidumbre. Hoy día, ¿cómo está ese factor de acuerdo al diagnóstico que tienen ustedes? Sí, finalmente la confianza ha mejorado muchísimo. Nosotros vemos que desde que ganó el rechazo en de la propuesta de la primera propuesta constitucional, claro. Vemos que la confianza ha vuelto, que de alguna forma nos volvimos a la normalidad, a ser un país estable en que uno sabe lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Y eso ese efecto se vio multiplicado con la propuesta de los expertos, que resultó ser transversal, que resultó ser, sensata, ordenada, que mantiene parte importante de la institucionalidad y corrigiendo algunos problemas. Y hoy día, de alguna forma, la pregunta es qué va a pasar a futuro. Y en particular, dado el contexto hoy día de casos de corrupción que están arriba de la mesa, cómo va a reaccionar el gobierno y cómo vamos a lograr mejorar respecto a lo que ya teníamos. Algunos analistas hablaban de que en realidad respecto por ejemplo, a la entrega de dinero a las fundaciones, prácticamente no existe legislación. Es el minuto de tener, es el minuto de mostrar que este país no solamente mantiene lo que tiene, sino que vamos mejorando. ¿Ya? De acuerdo. Y eso todo se traduce en más confianza y finalmente termina en más inversión y más empleo, que es finalmente lo que busca la mayoría de las fuerzas políticas, incluido este gobierno. Por cierto, y es donde están los esfuerzos también de parte del gobierno ahora tratando de destrabar el pacto fiscal. Gonzalo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este barómetro de economía. Que esté muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Que te vaya muy bien. Bien, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos.